Y ayer estaba justo hablando de esto con un par de amigos, sobre lo importante que es a veces sentarse en la mesa a platicar acerca de las personas que recordamos, de los eventos que recordamos y todo, porque en ese, cuando compartimos esas ideas en grupo, a veces los recuerdos, ay, ¿cómo decirlo? Los recuerdos no cambian, pero se construyen distinto. Y entonces resulta que la persona que tú tenías, la persona que tú tenías en mente o la manera en que era una persona, resulta que no es toda esa persona, sino que esa persona tiene como otras facetas, ¿no? Y nos ayuda como que a poner en su justa dimensión a la gente también. O sea, no sé, una mamá que tal vez de la que nos quejamos mucho, que mi mamá me hizo esto, me hizo el otro, bla, bla, tal vez en el momento de hablar eso con otros, te das cuenta que, bueno, sí, tu mamá tal vez tuvo sus errores, pero ella también pasó por estas situaciones, estuvo en esto, tuvo estas cosas que fueron muy buenas, que le ayudaron a alguien más. Y entonces empezamos a hacer como que a tener un panorama mucho más amplio de quiénes eran, ¿no? Las personas que estaban a Sí, nuestro alrededor y de los recuerdos que tenemos. Yo, claro. me daban un ejemplo, perdón, me daban un ejemplo de justo la mamá de un amigo que ella tenía una idea de lo que recordaba de sus papás, de cómo eran sus papás. Y que con el tiempo empezó a darse cuenta que esos recuerdos son ciertos, pero no eran solamente, no era solo eso. Había otras cosas que estaban sucediendo en su casa, había otra dinámica entre sus papás que ella hasta ahora, que ya es una adulta, está identificando y está como poniéndole nombre, ¿no? Y antes ella no lo había visto y no se había dado cuenta que esas cosas que ella estaba como ignorando o tal vez estaba como no metiendo en sus recuerdos, no las ponía de manera consciente en sus recuerdos, tienen mucho que ver con la persona que ella es ahora, ¿no? Entonces creo que eso pasa, eso nos pasa y no sé exactamente si coincidas conmigo o si es exactamente lo que queremos decir, pero me parece que va por ahí. O sea, esta idea de... Sí, yo justamente mientras hablabas, dos cosas para aportar, ¿no? Una es que desde la neurociencia, desde la ciencia, se han demostrado que el cerebro cuando guarda los recuerdos, no los guarda tal cual, porque los guarda con una impronta emocional que hemos tenido en ese momento, buena o mala. Entonces, al guardarlo le damos una interpretación quizás más positiva de la que realmente es, y al revés. O al revés. Entonces, o al revés, claro. Entonces, por eso es que en realidad los recuerdos no son solamente el hecho que sucedió, sino cómo yo lo interpreté. Y voy a contar una anécdota mía, inclusive cuando yo hice todo el proceso de coaching hace muchos años, nos daban como ejercicio escribir la historia de cada uno, ¿no? Bueno, la primera vez que yo escribí mi historia, creo que yo lloraba mientras leía, ¿viste? De todas las cosas terribles que me habían pasado en mi infancia. Entonces, después de un tiempo de todo el proceso, me pidieron que hiciera la misma historia, pero que fuera linda, digamos, una historia de mi infancia positiva. Y yo pensaba que no iba a encontrar nada positivo. Entonces, me puse a hacerlo, a escribirlo, a encontrando, y te puedo asegurar que encontré un montón, porque en realidad había un montón de hechos positivos, que entonces, viste, leer esa historia era otra cosa, viste, era como que habías tenido también esta vida. Entonces, por eso es tan importante acordarse y tratar de hacerlo, el esfuerzo de ver si esto es negativo, qué cosas positivas, y si es positivo también encontrar lo negativo, porque tampoco es todo color de rosa. Ninguna de las dos cosas es mentira, o sea, las dos cosas sucedieron. Exactamente. Pero uno se centra en algo y dejas
ver o ignora, no sé, ¿no? Pero dejas de Sí, ver reconstruir, la otra reconstruir. parte del recuerdo. Sí, sí. Mira, Sí, qué bonito lo que vamos a probar esto, porque esto me da pie con esto que es importante. Voy a abrir el pizarrón, la pizarra, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero hacer un dibujo en el cual es muy importante para que la gente pueda entender qué significan los prejuicios, ¿no? Ok. Entonces, es como que nosotros tenemos como dos niveles, ¿no? Acá tenemos un evento que haya sucedido, un evento, un hecho cualquiera. Pero lo que no sabemos, nosotros no nos damos cuenta que lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, interpretar. Que ahí es donde todo cambia. Este evento lo interpretamos. ¿Qué es una interpretación? Es algo que nosotros le vamos agregando a lo que vemos, a lo que nos sucede, ¿no? Y el prejuicio, ¿qué es lo que le pasa? Porque nosotros acá abajo decimos que esto es la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Le damos el peso de la verdad, ¿no? Decimos que es la verdad. Ahora, ¿el evento sucedió? Sí sucedió. Lo que pasa es que nosotros nos olvidamos que lo interpretamos. ¿Entendés? Entonces, la parte que interpretamos como que no existe, porque es algo interno a nosotros. Entonces, decimos que es la verdad y entonces discutimos y peleamos con el otro porque esa es la verdad. Pero desde afuera lo que se puede ver es el evento, porque lo cuento, pero lo que se puede ver con una expertise, que viste que con preguntas, que en realidad interpretamos. ¿Entendés? Entonces, sí, total. esto es lo importante, porque... Pero me hace mucho sentido esto que me dices, me acuerdo mucho de hecho, que ese fue uno de los ejercicios que me diste a mí, como de... sí, que cuenten la historia. Ajá, escribir un poco de mi historia. Y después de eso me hiciste la pregunta de por qué había elegido esos recuerdos en particular para contar mi historia. Y la realidad es que hay muchos otros recuerdos, o sea, hay muchas otras cosas que yo pude haber contado, ¿no? En ese texto, pero yo elegí esos recuerdos porque de cierta manera yo elegí identificarme con ellos y elegí ser la persona que soy por esos recuerdos. Pero había muchas otras cosas y otra persona, aunque hubiera pasado por exactamente las mismas cosas que yo pasé, claro, habría tomado algo distinto de eso, habría tenido otra interpretación de los mismos eventos y probablemente sería una persona distinta, ¿no? Entonces, totalmente, lo que decías me hace todo el sentido y creo que lo puedes ver también como, yo lo veo en algunas personas que conozco que parece que siempre les va mal en la vida. Totalmente. Siempre te cuentan de que todo les fue mal, todo le pasó, o sea, son quejas y quejas y quejas y quejas. Y yo no, o sea, me quedo pensando si no será más bien la interpretación que le están dándole a los eventos de sus vidas, o sea, a los eventos, ¿no? Que pasan. O sea, claro, si no es más bien ver lo malo, ver lo que los está afectando y no ver todo lo demás que está sucediendo, ¿no? Porque cuando nosotros contamos algo, le vamos dando una carga emotiva, que esa es la interpretación. Yo pongo siempre un ejemplo como yo trabajé mucho en empresas, ¿no? Entonces les decía, viene un jefe y decía, porque es un impuntual, siempre llega tarde. Digo, vos date cuenta que al decirle impuntual, porque parece, pero es impuntual, si le decís que es un impuntual, lo estás calificando en su imagen pública. Entonces él nunca te lo va a aceptar, porque ser un impuntual es negativo.
Claro. En cambio, si vos le mostrás una hoja donde todos los días que llegó tarde, y él siempre puso una excusa diferente, entonces le preguntas, entonces, ¿qué hacemos? Lo enfrentas a su propia realidad y va a poder ver lo que le pasa. Por lo tanto, los hechos son, por un lado, hechos, que es lo que no puede cambiarse, que llegó tarde, pero todo lo demás son juicios que hacemos respecto de ese hecho. ¿No? Entonces no es que existe la verdad de algo. Lo más importante es el contexto que yo puedo ver de un hecho, porque entonces le doy dimensiones diferentes. Claro, claro. Pueden impactarme de forma diferente y me pueden sanar de forma diferente. Que creo que es justo lo que intento hacer en este cuento, ¿no? No es una herida como tal, pero es una ausencia. Es una ausencia de mi abuelo, del no tener recuerdos de mi abuelo, ¿no? Es una persona que yo conozco, sé, porque me han platicado de él, porque me han platicado de él, porque he visto fotos, sé que existió, sé que estuvo ahí conmigo, pero del que no tengo los recuerdos porque estaba muy pequeña, ¿no? Claro. Y una manera de asirme, llenar ese vacío es poner este recuerdo, que no sé si es real, ¿no? O sea, o es generado por mi mente después de todos estos años, pero llena ese vacío, llena esa ausencia y a mí me ayuda a darle significado a quien fue mi abuelo, a conectarlo a mí y no verlo nada más como una Te construiste un abuelo. Ajá, me construí un abuelo, que no es porque él no haya estado ahí conmigo, no lo sé, no lo sé, o sea, no me acuerdo, pero me construí al abuelo que yo quisiera. Claro, ese es el tema. Y que Para a mí me funciona. Sí, sí, sí. Para un niño es importante tener un abuelo, sobre todo cuando habla con los compañeros, viste que hablan de sus abuelos, pero yo también tuve un abuelo, me lo construyo el abuelo. Sí. Ahora, después con el tiempo creo que es el verdadero abuelo, pero... sí, 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 ya, o sea, empieza uno a pensar si eso habrá sido real, no habrá sido real, qué tanto. Sí lo empiezas ya después como que a desmenuzar un poco y a dudar, pero creo que, o sea, está bien, es parte de lo que hacemos todos los días. Vos fíjate qué importante es reflexionar, porque estas cosas se pueden modificar y pueden cambiar mi manera de ver el mundo si yo las reflexiono. Si yo cada cosa que me pasó lo tomo como una verdad y siempre me quejo de todo, siempre me lamento de todo y mi vida fue todo un desastre, termino mi vida, digamos, llego a la muerte no habiendo visto otras cosas más que las cosas negativas. Es terrible para una persona, ¿no? Es decir, cuando ahora decimos el tema de la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Es poder ver todo, poder tratar de ver cosas buenas, cosas no tanto. Todos hemos tenido situaciones feas y lindas. Pero fíjate que en otra cosa que estuvimos diciendo es que cuando yo te hablaba de las cosas que me pasaron que son muy fuertes, digo, ahora que las puedo contar, cuando las puedo contar sin ponerme a llorar, es porque ya las superé. Sí. Digamos, pasaron a mi historia, aprendí de ellas y ya voy por otro camino. Y esto es lo importante, ¿no? Por eso me parece que todo esto sirve justamente para eso, ¿no? Sí. Y si es grupal, mucho mejor que cada uno pueda contar sus cosas, hacer ejercicios de este tipo, que sería buenísimo. Sí, totalmente. Yo justo tuvimos un ejercicio muy así, fue de manera como muy al azar, la verdad no estaba planeado ni nada, fue muy improvisado, pero con unos amigos que quiero mucho, estábamos en la mesa platicando y cada quien empezó a hablar de estos recuerdos que tiene, de su familia, de cómo estos recuerdos o la manera en la que veían a su familia, pues te cambia, te forma y todo. Y es una sensación muy bonita la de ser escuchado y la de aprender a escuchar, ¿no? Y poder como reconocer cosas en lo que está el otro platicando. Se me hizo un ejercicio bien padre, la verdad es que sí, creo que es muy necesario. Y además, cuando vos lo ves,
tenés la visión más limpia, porque no estás interpretando lo que otro interpretó, y le podés dar sugerencias mucho más aprovechables que si él pusiera a decir, ¿y ahora qué hago? ¿No? Porque aparte uno es muy duro consigo mismo, o sea, uno es muy, muy duro consigo mismo. No te permites el error o no estás, o sea, te ves en blanco y negro y la gente a tu alrededor, sobre todo la gente que te quiere, es más comprensiva, es más empática en ese sentido y puede visualizar las dos cosas y decirle, sí, cometiste este error aquí, pero ve que hiciste esto, ve que lograste aquí. Ve. Y entonces ayuda mucho esa intercambio de ideas tanto para nosotros poder como ayudar al otro, pero también para que el otro pueda ayudarnos a nosotros. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y me parece que esta conversación ha sido muy rica para que podamos ver qué podemos hacer con nosotros, ¿no? Es Sí. decir, Totalmente, total. Para que lo enganche. Bueno, hemos dicho muchas cosas, ¿no? En esta conversación. A mí me resultan interesantes, espero que a aquellos que lo escuchen les resulte interesante también. Espero que sí, y formativo y que les sea de ayuda en alguna área de sus vidas, la verdad. Exactamente. Así que bueno, les pedimos a todos que escuchen el podcast. Esto va a estar publicado, el video va a estar publicado en YouTube, en Instagram y en Facebook van a encontrar el link que los lleva al podcast y a YouTube de Bordando Cuentos. Muy bien. Me encanta. Entonces, nos seguiremos encontrando en estos dos lugares, en podcast y en YouTube para verlo completo. Y en las redes de Instagram y Facebook, como para invitarlos a que entren. Sí, por favor, denos sus opiniones. Estamos exactamente, que nos digan, escuchando. Porque lo importante es que puedan decir ellos qué les pasa, o si les pasó algo, o qué aportan, porque por ahí pueden aportar cosas interesantes para nosotras también. Claro, claro que sí. Pues nos vemos entonces para la próxima. Nos vemos a la próxima.